del equipo? Somos el equipo número 6, en la práctica número 6, calor de fricción, en la Universidad Veracruzana, de la materia Laboratorio de Físico-Química, impartida por el maestro Carlos Antonio Márquez Vera. Mi nombre es Aldo Sebastián Campos Nuber, con la matrícula 1702-3852. Mi nombre es Montserrat Loyd Arenas y mi matrícula es S165640. Mi nombre es Yeira Graciela Salinas Castillo y mi matrícula es S165619. Hola, soy Mariana Andrea Vázquez Chávez y mi matrícula es S165626. Mi nombre es Leslie Fuentes Rivera con la matrícula S165650. Objetivo: determinar la entalpía de una reacción de neutralización a través de un arreglo experimental apropiado. Para que una reacción se verifique espontáneamente, la energía de los productos debe ser menor que la de los reactantes. Es decir, la variación de energía de la reacción debe ser negativa. A esta energía, llamada energía libre de Gibbs, se le asigna el símbolo G. La variación de energía se representa por el símbolo delta G. El cambio de energía libre depende de dos factores: el calor desprendido o absorbido y el aumento o disminución del grado de desorden, que implica la transformación de los reactantes en productos. La variación de calor se denomina variación de entalpía y se le asigna el símbolo delta H. La variación de desorden corresponde a la variación de entropía, cuyo símbolo es delta S. La relación matemática de estas variables es delta G igual a delta H menos T delta S, donde T es la temperatura absoluta o Kelvin. Varias ecuaciones pueden describir el proceso de neutralización. La primera de las ecuaciones siguientes es la expresión general de un ácido HZ, donador de protones, que reacciona con la porción básica de una molécula, Mb, para producir Hb y la sal Mz. La forma iónica de esta reacción, en el caso donde el ácido como la base sean fuertes, corresponde a la segunda ecuación. Las ecuaciones tercera y cuarta son casos específicos para la neutralización del ácido sulfúrico con hidróxido de potasio. La relación de hidróxido de potasio para ácido sulfúrico es 2:1, porque necesitamos dos moléculas de hidróxido de potasio para neutralizar una molécula de ácido sulfúrico. Cuando la reacción se verifica a presión constante, tal como sería el caso si se hiciera en un recipiente abierto, el calor desprendido o absorbido es igual a la variación de entalpía, delta H, de la reacción. Arbitrariamente se acostumbra a poner un signo negativo a delta H cuando se desprende calor, es decir, cuando la reacción es exotérmica. La cantidad de calor desprendido por una reacción depende de la cantidad de reactantes presentes. Por consiguiente, se trata de una propiedad extensiva, por lo cual se debe expresar como cantidad de calor por mol de reactante. Las neutralizaciones son generalmente exotérmicas, esto es, la variación de entalpía es negativa. Material y equipo a utilizar: calorímetro, termómetro, mechero, matraces volumétricos de 250 mililitros, agitador de vidrio, vasos de precipitados de 100 a 250 mililitros, vaso de precipitado de 1 litro, probeta de 100 mililitros, solución de hidróxido de sodio, solución de ácido y agua destilada. Procedimiento. Capacidad calorífica del calorímetro. Introducir exactamente 150 mililitros de agua al calorímetro a temperatura ambiente. Después, adicionar rápidamente otros 50 mililitros de agua tibia, alrededor de 40 grados centígrados, habiendo medido con exactitud tanto el peso como la temperatura. Agitarse y registrar la temperatura más alta alcanzada en el calorímetro. El calor perdido por el agua caliente debe ser igual al calor ganado por el agua fría y el calorímetro. Emplear 0.99
998 calorías sobre gramo por centígrado para el calor específico del agua. La variación de la temperatura del agua fría y del calorímetro es la temperatura final menos la inicial, mientras que la variación del agua caliente es la inicial menos la final. Calor de neutralización. Con los cálculos previamente hechos, introducir exactamente 75 mililitros de la base a 1.8 molar en el calorímetro y registrar la temperatura cuidadosamente. Medir 25.5 mililitros del ácido a 1.8 molar y determinar su temperatura. Añadirse rápidamente con agitación a la solución de base. Observar cuidadosamente el ascenso de la temperatura y registrar la lectura máxima. Repetir la determinación con nuevas porciones del ácido y la base. Asegurarse de que el calorímetro esté seco antes de cada reacción. Calcular el calor de reacción de las dos determinaciones. Resultados. Primero hay que determinar la cantidad de gramos que se necesita de hidróxido de potasio para una concentración 1.8 molar en 500 mililitros. Al llevar a cabo la operación se da la solución de que son 50.480 gramos. Esto mismo se lleva a cabo para el ácido sulfúrico, pero en este hay que pasar de gramos a mililitros. Una vez determinada la cantidad de gramos de hidróxido de potasio y de mililitros de ácido sulfúrico necesarios para tener esa concentración, por medio de una titulación se van a neutralizar. Y para ello se necesita la reacción ya balanceada, como la que se muestra, en la cual ácido sulfúrico más hidróxido de potasio da como resultado la sal de sulfato de potasio más agua. Ahora, a continuación, se necesita saber cuántos mililitros de ácido neutralizan 20 mililitros de base, y para ello se muestra en la siguiente operación. Una vez obtenidos los datos, tanto de forma experimental como teórica, se procede a obtener datos para la obtención de la capacidad calorífica del calorímetro, que son los siguientes. Y posterior a ello, de una manera teórica, se determina la cantidad de mililitros de ácido que se necesitan para neutralizar 75 mililitros de base. Una vez obteniendo esta solución, se lleva a cabo dos titulaciones más para confirmar el resultado exotérmico de que se elevó la temperatura a 40 grados Celsius. Una vez finalizado el procedimiento del método experimental en el laboratorio, se pide calcular el calor de reacción de la neutralización que se llevó a cabo. Lo primero que habría que realizarse es, por medio de unas tablas, obtener los valores de entalpía de formación de cada compuesto de la reacción. Después, mediante la siguiente fórmula, sustituir estos valores y así obtener un valor de menos 313.84 kilojoules sobre mol, demostrando así una reacción exotérmica. El siguiente paso sería obtener la capacidad calorífica del calorímetro mediante los datos obtenidos experimentalmente en el laboratorio. Mediante la siguiente fórmula ya despejada, lo único que habría que hacer es sustituir los valores para así obtener el valor de 33.26 calorías sobre grado Celsius. Y posterior a ello, ahora se necesita la capacidad calorífica de la solución, pero para ello se necesita antes sacar el calor específico. Para eso tenemos los datos obtenidos en el laboratorio y las masas del hidróxido de potasio y del ácido sulfúrico. Una vez teniendo esto, tenemos la siguiente fórmula que ya despejada
se pueden sustituir los valores y así tener el calor específico. Y una vez teniendo el calor específico, tenemos la fórmula de la capacidad calorífica. Y con ello tenemos el resultado de menos 181.20 calorías sobre grado Celsius. Y finalmente, mediante la siguiente fórmula contundente, se puede calcular el calor o entalpía de reacción teniendo la entalpía o calor de formación más la integral definida de las temperaturas con la capacidad calorífica de la solución ya obtenida por la varianza o derivada de la temperatura. Y con los datos obtenidos a lo largo de todo este proceso y métodos experimentales y teóricos se pueden sustituir en la fórmula. Al llevarlo a cabo, se obtuvo la cantidad de menos 30.639.472 kilojoules sobre mol. Esto dando a entender que para alcanzar la punta cúspide de la temperatura de 40 grados Celsius se necesitó esta cantidad de energía en forma de calor que surgió a partir de una reacción exotérmica. Conforme pasó el tiempo, la temperatura fue disminuyendo hasta ser la del ambiente, teniendo así la tendencia de ser positiva. Al pasar por la cantidad de menos 3.166.811 kilojoules sobre mol, es cuando aparece la sal y el agua de esta reacción. El calor es la energía transferida de un sistema a otro. El calor pertenece al grupo de propiedades intensivas, ya que el valor medido de estas propiedades no depende de la masa. El calor es la energía total del movimiento molecular en una sustancia, mientras la temperatura es una medida de la energía molecular media. El calor de reacción o entalpía de reacción es el cambio en la entalpía de una reacción química que se produce a una presión constante. Es una unidad termodinámica de medida útil para calcular la cantidad de energía por mol que se libera o se produce en una reacción. Dado que la entalpía se deriva de la presión, el volumen y la energía interna, las cuales son funciones de estado, la entalpía es también una función de estado. Los tipos de calor de reacción. Existe la reacción exotérmica, en el cual se desprende energía, y la reacción endotérmica, el cual absorbe energía. La ecuación termoquímica es aquella en donde, además de indicar los reactivos, productos y coeficientes estequiométricos, se indica el calor absorbido o desprendido en el proceso.